Bienvenidos una vez más, un martes más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el placer de seguir conversando con todos ustedes sobre la pedagogía, la escuela y sus retos. Este programa que no hemos logrado numerar a satisfacción porque no estamos todavía muy convencidos sobre si contamos o no contamos los raticos que estuvimos dedicando a hablarles de Herbart, de Dewey, de Makarenko, a propósito de los textos de ellos que estuvimos recuperando para nuestro tríptico de clásicos de la pedagogía. Entonces, bueno, estamos aquí, ya en todo caso sí aproximándonos a un programa número 50, hecho que nos tiene pues muy contentos y sobre todo nos tiene muy contentos esta semana la respuesta que tuvo nuestro primer episodio luego de volver de las vacaciones que sacamos de más o menos mes y medio, porque recibimos varias preguntas de nuestros oyentes y hoy quiero extenderte, Ernesto, una pregunta que nos llegó en concreto del profesor José Luis, porque esta pregunta me parece que, aunque nos rompe un poquito, porque es un poco más, no vamos a hablar, pues no es tanto sobre la escuela y los problemas de la escuela de hoy, me parece que no es accesoria o irrelevante desde el punto de vista de la pedagogía, porque él nos dejaba un comentario en el que nos decía que a él le parecía como llamativo y que si nosotros teníamos alguna idea o alguna hipótesis de por qué eso es así, de, como digamos de la cúspide de la pedagogía o por qué la pedagogía como que tuvo ese brillo o esa potencia durante más o menos 100, 150 años, pues tomando el marco de nuestro tríptico, por ejemplo, ¿cierto? Pero que antes de eso como que esa especialización hacia hacia la, pues por la pregunta por la escuela, digamos que además no había una escuela tan establecida, empezando por ahí, no existió, ¿cierto? Ya llevaba mucho tiempo existiendo, ya esto pues lo estoy aquí ampliando yo, una cosa, por ejemplo, como una biología específica o una medicina, bueno, ya había algo, pero nunca como una especialización en la escuela del conocimiento. Y también, ¿cierto? Como que por lo menos en lo que va del siglo XXI no ha habido unos picos tan brillantes y la segunda mitad del siglo XX, unos picos tan brillantes a la hora de desarrollar una teoría de la escuela. Bueno, Juan Luis, iba a decir José Luis por nuestro querido contertulio. Juan Luis, bienvenido, muchas gracias por volver a sentarme en el banquillo de los interrogados, no de los acusados, pero de los interrogados. Eh, pues la inquietud que traes, que además es también una fuente soñada. Nosotros de verdad estamos esperando que en todas las ocasiones haya alguien que diga, bueno, esto no lo entiendo, o quisiera que amplíen esto, o con esto definitivamente no estoy de acuerdo. Y entonces, como lo has dicho también en tu preámbulo, la pregunta no es propiamente por la escuela, pero sí por la pedagogía. Y en tanto que por la pedagogía, por el maestro y por la escuela que realmente tenemos. Entonces, bueno, no vamos a alargar mucho más porque la, la interpelación es muy valiosa y muy palpitante. De hecho, en estos días, digo, los últimos 15 días, he estado intensamente revisando esa problemática desde otra perspectiva, pues con otro interés de publicación, pero que es la misma. Y empiezo por ahí. En mi recuperación arqueológica de qué es y cómo es la pedagogía desde siglo XVIII, es decir, yo lo pongo en Kant.
Kant al final de su vida autorizó la publicación, hoy todos conocemos como Tratado de Pedagogía, que fueron los apuntes de sus discípulos en uno de los últimos cursos que él dictó, 1800 y pico, 1802 o algo así. El caso es que Kant en ese tratado de pedagogía literalmente reclama que hay que desarrollar una ciencia pedagógica, y una ciencia pedagógica por oposición a un sentido común entre los intelectuales que confunde educación con enseñanza. Y Kant, la primera parte del tratado, se detiene a discutir, no es lo mismo educación y enseñanza, no. El único ser que conocemos que requiere enseñanza es el ser humano. Todos los demás, los mamíferos en todo caso, ahí habla de las aves, todos practican educación, y educación sistemática, pero ninguno practica enseñanza. Y a partir de ahí las diferencias son enormes. Bien, me puse y confronté a los teóricos que durante el siglo XX volvieron al tema, al siglo XX, segunda mitad del siglo XX, y que yo los tengo registrados y coleccionados, que dice que es pedagogía y tal. Hay un hecho que es universal, tal vez con la excepción de Dewey, pero Dewey no es muy explícito en esa excepcionalidad. Y es que todos confunden directamente, cuando se les pide defina la pedagogía, es la ciencia que trata los problemas de la educación o que explica la educación. Habla de la educación, todos, incluidos nuestros muy venerables maestros del movimiento pedagógico de los 80. Si ustedes ven la definición de Olga Lucía, la definición de Martínez Boom, las definiciones, cuando tratan de definir el concepto de pedagogía, nunca pudieron, hasta donde mi lectura alcanza, no lograron diferenciar la pedagogía. Tal vez Quiseno, hay un texto muy lindo de Quiseno que sí trata de puntualizar que pedagogía no es educación, pero de resto todos, pedagogía es una de las ciencias de la educación, es la ciencia que trata los problemas de la educación, etc. Y en ese sentido, nuestra colección de los pedagogos está articulada a partir del señalamiento de Herbart, pero señalamiento de Herbart que es en el año 36, no en sus primeros escritos, sino ya en los escritos finales, los resultados de su investigación, cuando él postula el concepto fundamental de la pedagogía, 1836 apenas, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad, no la educación, y la diferencia es toda, ¿cierto? Y entonces nos pregunta el profe José Luis, ¿por qué la pedagogía, habiendo llegado a una cúspide durante 150 años? No. Digamos que aceptemos que la cúspide fue Herbart, cuando logra ese señalamiento, pero ni siquiera en su tiempo, que alcanzó una importante influencia en el norte europeo, en los países, digamos, germanoparlantes, ni siquiera podemos decir que ese enfoque herbartiano alcanzó una penetración, una solidez fuerte. Y les anuncié, Dewey en el año 98, que es ya desde el año 98, que es su credo pedagógico, entabla y reclama que no puede confundirse el proceso educativo con el proceso escolar. No usa los términos epistemológicos que
que Herbart sí, expresamente. Ahí habría que entrar y pues tengo algunas conjeturas y algunas elaboraciones de por qué Dewey no llega al mismo punto, al mismo puerto maravilloso de que la pedagogía es la ciencia que se encarga de explicar, estudiar, etcétera, un fenómeno muy particular del ser humano, que es lo que Herbart llamó la educabilidad. Educabilidad que Herbart incluso con todos los grandes de fines del siglo XIX y principios del XX, reconocen que hasta cierto punto los animales más desarrollados, y concretamente los antropoides, que sobreviven todavía hoy, muestran ya unos rasgos de educabilidad, pero que ninguno llega a tener lo que Herbart llama la educabilidad de la voluntad para la moralidad, de la buena voluntad. Y es ya con el desarrollo de la antropología, el portentoso desarrollo de la antropología, que también es tardío, tampoco es en las últimas decenias del siglo XIX y prácticamente ni siquiera en los primeros decenios. Para mí la antropología científica tiene como su fundamento crucial a Lévi-Strauss, y eso es 1949. Entonces no hay tal que haya un siglo de esplendor del enfoque herbartiano de pedagogía. Dewey, además del credo pedagógico, después tiene un tratado que lo he estado revisando otra vez porque es muy, muy, muy profundo y muy circunstanciado, que es el tratado que se llama, de 1915, que se llama Educación y Democracia. Y ahí él sí entra más a fondo a delimitar y definir qué es educación, pero no se propone ni incursiona en el problema de qué es pedagogía ni qué es enseñanza. Y nunca habló de la educabilidad, ¿sí? Ese es un concepto que hasta donde yo conozco solo lo he registrado en Herbart, la educabilidad del alumno para la moralidad. Y digo del alumno porque esa es una diferencia estratégica. La influencia herbartiana decayó, se murió solita, digámoslo así, bajo el esplendor del auge de la psicología positivista, de fines del siglo XIX. Esa psicología positivista que no tiene un concepto de alma y menos aún un concepto de moralidad, ni de moral, ni de ética. Esa psicología positivista diluye el alma en las funciones psicológicas superiores o directamente en la neurofisiología de los procesos mentales superiores. Y esa psicología positivista sigue campando en todo incluso en casi todo el ámbito de las humanidades hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿sí? En el siglo XIX, en el siglo XX... O sea, permítame, Ernesto, si lo interrumpo un segundo para ver si lo entendí bien. O sea, entonces se podría decir que hay, en esa psicología positivista, pues por lo que le entiendo, no cabe hablar de educabilidad del alumno. En absoluto. ¿De qué hablan ellos? Hablan de desarrollo. Y como de todas maneras el concepto biológico de desarrollo no explica la infinita variabilidad de los seres humanos, entonces acuñan el concepto de aprendizaje como función. Hay un libro, ya no me acuerdo su autora, es una autora. Cuando yo estaba en la facultad, pues era un libro clásico que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, pero empezaba diciendo: Learning is a function of the brain. Ese concepto de learning y de aprendizaje, luego en todas las lenguas, es el concepto con el que desplazan y sofocan la posibilidad del concepto de educabilidad para la moralidad, que es el concepto
propio y diferenciador de la pedagogía. Acuérdate, Herbart lo declara con esas palabras. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno para la moralidad. Porque el aprendizaje, efectivamente, pienso yo, no resuelve el problema que nos deja Kant. Es decir, aprende también los pajaritos, aprenden todos, también. Claro, todos. No existe vida sin aprendizaje, eso ya lo sabemos, incluso desde la célula. No existe vida sin aprendizaje, porque aprendizaje hasta cierto punto, podríamos ponernos de acuerdo con los positivistas, aprendizaje significa adaptación al medio circundante, pero voluntad de moralidad significa interpelación del medio circundante. Es el asiento de la libertad. Y siempre a los positivistas más extremos siempre han tenido problema con el concepto de libertad. Acuérdate de que Skinner, en el culmen de su gloria, escribe un libro, su gran tratado, que se llama Beyond Liberty and Freedom. Sí, porque no pueden... desde el concepto de aprendizaje de los positivistas no es posible explicar ni la libertad ni, liberty and freedom. Liberty como condición de lo humano y freedom como emancipación suya individual. Y vale, ¿emancipación de qué o de quién? Ya con la biología más avanzada de este siglo XXI, con la biología más avanzada sí sabemos que es la independencia. Freedom significa independencia de la incertidumbre del ambiente. Y eso no tiene nada que ver con aprendizaje, eso tiene que ver con formación de la voluntad, de moralidad. Y bueno, el tema de la voluntad de moralidad pues nos lleva a un terreno en el que simplemente no tenemos cómo hablar con los positivistas, porque sí, es inconmensurable, eso no cabe en sus esquemas mentales. Claro, porque sería muy, muy difícil hablar con ellos de ideales. Podemos hablar de proyectos o de metas, pero de ideales... De hecho, ellos hablan de proyectos y hablan de entrenamiento y hablan de habilitación, de habilidades. Todo eso es el campo que ellos ojo, nadie, no es que ellos sean conspiradores, no, es que nosotros los maestros en particular, pero en general la incipiente academia pedagógica, que nunca llegó a ser tal, no tuvo ninguna fuerza argumental para delimitar las fronteras y como no tenía fronteras, no habíamos formado la frontera epistemológica, entonces simplemente el aprendizaje, el entrenamiento, el desarrollo, todos son conceptos ajenos a la pedagogía que invadieron nuestro campo y que le dieron su contenido al campo de la pedagogía, a la disciplina pedagógica, ¿sí? Entonces, ya el concepto fundamental de la pedagogía, si tú le preguntas a todos los teóricos de la pedagogía en el siglo XX, de todas las escuelas, el concepto fundamental de la pedagogía no es voluntad, es aprendizaje y o enseñanza entendido como transmisión de aprendizajes, como comunicación de aprendizajes no, sino de conocimientos. Pero la inmensa mayoría va a decirte, no, el aprendizaje es el concepto fundamental. Y eso es una invasión del campo. No es cierto, el aprendizaje no es un concepto ni fundamental, no es fundamental. Y solo en ciertas circunstancias puede ser un concepto creativo dentro del campo de la pedagogía. Pero la inquietud de nuestro compañero José Luis decía, ¿cómo es que después de un fulgurante culmen que duró 150 años, la pedagogía nunca se configuró como ciencia? Hoy, siglo XXI, no es una ciencia reconocida en el mundo de la academia. Pues nosotros, desde que llamamos Instituto Superior de Pedagogía, es porque creemos que existe un discurso
científico acerca de la educabilidad del alumno para la moralidad. Y es lo que hacemos, tratamos de y en esa dirección va justamente la recuperación de estos textos que además de clásicos podríamos decir fundacionales de ese campo que no existe, no existió nunca y no existe hoy. O sea que le podríamos decir a José Luis que en contra de su, digamos, de su optimismo. Al contrario, como de su... Yo percibo cierta tristeza en su comentario de estamos ante un terreno perdido. Casi que es todo lo contrario. Lo que estamos es en una batalla con sus idas y venidas que se está dando hace mucho tiempo, pero nunca se ganó, digamos. Estamos en esa batalla desde el principio, desde que Herbart la empezó a dar al establecer ese campo tan preciso para esta disciplina. Herbart y Kant, ¿no? Ahí hay que ver justamente esa conexión entre Herbart y Kant. Herbart en ese sentido es heredero de Kant, pero en otros muchos, sobre todo en el concepto de voluntad y de voluntad de moralidad, él no se admite heredero de Kant, pero desde luego que es un interpelante, un interpelador de la ética kantiana, pero un interpelador que la complementa. ¿Y con qué la complementa? Con la psicología herbartiana, que no es positivista, que es una psicología crítica y que, bueno, hay que reconocer, era muy incipiente, se le adelantó a Freud en 30 años y eso no era posible. Freud en los años 10 y 15, entre el 10 y el 15 sobre todo, elabora toda la teoría de las pulsiones, que es lo que Herbart postula que debería ser la psicología en 1830-35, y eso no era posible en ese momento. Muy bien. Muchas gracias, Ernesto, por esta recapitulación de hoy, porque yo creo que a veces porque el problema del aprendizaje lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Esta puede ser la tercera o la cuarta vez que hacemos algún comentario al respecto sobre el tema del aprendizaje. Seguro que seguiremos hablando de él. Exacto, justo eso iba a decir, porque no es para nada, es reiterativo pero no redundante. Hoy aparecen unas nuevas dimensiones de ese asunto y de cómo ha sido un concepto en el campo de batalla, por lo que sea que entendamos por esta disciplina de la que venimos a hablar acá, que es la pedagogía. Entonces quedo muy contento con este programa y esperamos que a ustedes también les haya gustado y que haya despertado algunas preguntas que les permita, pues que les dé incluso tanta gana de hacérnoslas como en su momento pues José Luis nos escribió esto, porque finalmente, como les hemos dicho una y otra vez, este espacio finalmente solo tiene sentido porque es conversación con otro montón de personas que hemos venido conociendo, preocupados por este tema y que han hecho sus propios caminos para intentar hablar responsablemente de esa realidad impresionante muchas veces, ¿cómo se dirá? Bueno, sí, que a veces nos deslumbra, que es la escuela, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas gracias y aquí estamos una vez más con ustedes. Los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.